Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir trabajando con la Edad Media. Lo que estuvimos viendo previo a esto fue todo lo que fue el aspecto económico, cultural de la Edad Media, ¿sí? Vimos que en la Baja Edad Media empieza a retornar a los países europeos la paz y todo lo que vimos del sistema feudal desaparece porque se empiezan a formar los nuevos estados. Entonces, antes de que empiece la edad moderna, o sea, la baja edad media, el señor feudal era el que cumplía todas las funciones públicas. Es decir, gobernaba el feudo y dentro del feudo llevaba adelante las funciones que tendría que tener un rey. Declaraba la guerra, comandaba los ejércitos, ¿sí? Dirigía los ejércitos, cobraba los impuestos al pueblo y utilizaba esa plata para mantenerse él y toda la corte, que eran sus amigos, y además impartía la justicia. Recuerden que dentro de la impartición de justicia, una de las cosas que hacía era nombrar a los caballeros, ¿sí? Eh, en esta etapa feudal hemos visto cómo era la economía, cómo era la vida, ¿sí? La religión, que era muy importante. Todo eso que vimos en la Baja Edad Media, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en costumbres, ahora lo vamos a ver en lo que es la política. ¿Por qué? Porque este señor feudal desaparece y vuelve a tener poder el rey. ¿Sí? Ese rey que siempre estuvo pero que nadie le daba bolilla, empieza a sobresalir. ¿Cómo sobresale? O sea, ¿cómo vuelve a tener poder el rey? Hay dos formas. Con algunos señores feudales va a ser guerra. ¿Se acuerdan? Que se enfrentan, ¿sí? Se enfrentan primero los señores feudales para quitarse poder. Entonces, de dos feudos se hacía uno y el que dirigía ese uno que quedaba era obviamente el victorioso de la guerra. Después este señor feudal hace una guerra con el rey y con el apoyo económico de otros feudos a veces gana el rey. Es decir, mediante guerras, mediante la violencia, el rey vuelve a tener el poder sobre algunos feudos. Y con otros feudos, con otros señores, hacen acuerdos, ¿sí? Se le entrega el poder político al rey a cambio de que el señor feudal se transforme en un noble, se le entrega un título de nobleza. ¿Está claro? Entonces, los señores feudales desaparecen, el rey vuelve a tener poder. ¿Qué es lo que tiene que hacer el rey? Organizar de nuevo su territorio. Piensen que durante cerca de 700 años el rey estuvo guardadito, ¿sí? Ahora sale y lo que antes tenía, lo que tenía en la época del Imperio Romano, no lo tiene más porque se dividió el imperio. Entonces ahora tiene que volver a organizarlo. Tiene que centralizar su poder, tiene que organizar el territorio. Entonces van a desaparecer los feudos y el rey organiza con todas las tierras que va obteniendo los estados, su estado, que sería su país, ¿sí? Obviamente el señor feudal pierde todo su poder por esto que les expliqué recién. Estos estados se van a transformar en estados modernos. ¿Se entiende? Entonces, recién ahora vamos a empezar a hablar acá de, por ejemplo, Francia, España, Inglaterra, Portugal, porque son los estados que se forman ahora o los países que se forman ahora. ¿Qué es lo que necesita hacer el rey? Que estos estados modernos sean reconocidos por la gente que vive ahí, ¿sí? Es decir, una persona, una familia que vivía en un feudo, ahora tiene que darse cuenta de que está viviendo en Francia, o en España, o en Inglaterra. Entonces, ¿qué se hacen? Se van a crear banderas y escudos que representen a toda esa gente, ¿sí? Y la bandera va a ser de uso obligatorio. Esto significa que en la casa, frente a la casa de la gente, había que poner la bandera, ¿sí? Al principio las banderas las regalaba el Estado, después se las tenía que hacer la gente. Y van a ir creando escudos también para identificar a cada uno de los estados. Esto con el tiempo se va a transformar en un fundamentalismo, es decir, la gente va a empezar
a decir yo vivo en Francia, yo vivo en España, yo vivo en Portugal. Y van a amar tanto a su tierra que van a llegar a morir por ella. ¿Sí? Esto es lo que va a generar después guerras, como la Primera Guerra Mundial. ¿Está claro esto? Más adelante, además de las banderas y los escudos, se van a inventar himnos que representen a cada uno de los países, eso lo vamos a ver bastante más adelante, y se van a buscar fiestas patrias, ¿sí? Una fecha que represente algo de la historia del país que sea importante para que la gente ese día festeje que es parte de un estado determinado, ¿sí? En América esto se hace con la fecha de la independencia, pero como en Europa no, los países no se independizaron, entonces se busca una fecha de su historia. Además de estos símbolos de unión, se va a crear una burocracia. ¿Qué es la burocracia? La cantidad de oficinas públicas que hacen cosas públicas, donde la gente tiene que ir a hacer gestiones públicas, y hay muchos empleados, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de burocracia, hablamos de muchos papeles, de oficinas, ¿sí? De mucho movimiento, que muchas veces es molesto. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar el carnet de conductor y tenemos que cumplir una serie de requisitos burocráticos. O sea, vamos al municipio, pedimos una planilla, con eso vamos a pedir un libre deuda, con eso nos vamos a pedir un certificado médico, con eso volvemos al municipio, nos dan un turno, volvemos otro día, nos sacan la foto, volvemos otro día, hacemos el examen. Todo eso de tener muchas obligaciones para cumplir un objetivo es esto, es la burocracia. El ejército tiene como función cuidar obviamente las fronteras de ese imperio o de estos estados modernos, ¿sí? Y el grupo de diplomacia son los embajadores y todos los funcionarios públicos que van a tratar de mantener a estos países en paz. ¿Para qué? Para evitar llegar a la guerra, ¿sí? Son los consulados, son los embajadores, son los ministros, o sea, todos los funcionarios públicos que hay en un estado. ¿Está entendido hasta acá?